Un gusto estar nuevamente con todos ustedes, las personas que nos están acompañando en este momento, en esta transmisión, y quienes llegarán más adelante, sea en este canal de Facebook o en el canal de YouTube. Estamos transmitiendo a nombre del Liceo de Síntesis desde la ciudad de Bogotá. Hoy tenemos un compañero muy especial que muchos de ustedes ya conocen, el arquitecto Horacio Cangelosi. Con él vamos a estar dialogando a través de esta presentación, este segundo enfoque o segundo tema en el cual estamos integrando la conexión entre el yojismo, un término muy novedoso que integra el maestre de la Ferrer, a su trabajo tan exigente, tan dedicado, producto de toda una investigación, de todo su autocontrol y autorrealización, que es el yojismo, para poder acercar la yoga al ser humano hoy en día, junto con una de las disciplinas libremente consentidas de la yoga, que es el yama, y a lo cual el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares, su discípulo, conecta también con los tres grandes principios, digamos, especialmente acordes para esta era del saber: la tolerancia, la verdad y la paz. Ya vimos el enfoque con respecto a la tolerancia. Hoy nos vamos a enfocar a la búsqueda de la verdad. Nos complace mucho tener a Horacio nuevamente. Él es miembro activo de varias de las fundaciones que han emanado del pensamiento, de la enseñanza del doctor Reino de la Ferrier, gracias también a la visión de vida que tuvo su discípulo para poder organizar de manera didáctica, con el fin de acercar a la humanidad a este mensaje que no es dogmático, respeta todas las creencias y que a la vez permitió darle un cuerpo legal a la preservación y a la vigilancia de esta enseñanza, para que durante toda la era del Aquarius, que son aproximadamente unos 2300 años, tengamos la oportunidad para que no se distorsione, no se desajuste, digámoslo así, no se malinterprete, y entonces siempre habrá un trabajo entre todos para vigilar que pues la enseñanza esté cumpliendo con su propósito verdadero, su propósito original, y de esa manera pues todos feliz y favorablemente nos beneficiemos. Horacio es docente del Liceo de Síntesis, también hace parte de la Fundación Inveciencias, de la Fundación FIS. Él reside en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Desde ahí nos complace mucho tenerte, Horacio. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación. Saludamos a todos quienes están accediendo a este conversatorio, y realmente es muy importante, muy trascendente el hecho de que podamos
intercambiar, interactuar y comprender cabalmente esta propuesta que hace el maestre doctor Serra Reynó de la Ferrier, proponiéndonos a través de este sistema que es el yojismo, para poder evolucionar espiritualmente y para poder hacerlo no solo en lo individual, sino en lo colectivo, propio de esta era de saber, de esta etapa psicosocial de la humanidad, en donde cada vez más la colectivización de la búsqueda, los encuentros a nivel masivo van adquiriendo mayor importancia y mayor significación. Así Queríamos es. comentar, ¿sí? Sigue. Sí, que justamente queríamos comenzar planteándonos qué es el yojismo, aunque ya ha habido una previa en la anterior exposición que hubo respecto al tema, pero es bueno siempre, como dicen en los grandes comunicadores, actualizar al auditorio o a quienes están accediendo a la temática, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece, Edwin, si vamos a sondear un poquito lo que nos dice el doctor Serrano de la Ferrier respecto a este concepto del yojismo? Sí, Horacio. Primero que todo, también invitar a todas las personas que están siguiendo esta serie de aportes que estamos haciendo de la obra de los maestres, a que nos hagan sus aportes, hagan sus preguntas, pongan sus comentarios, que es importante que cada uno de ustedes, si quiere repasar los programas anteriores, quiere tomar nota también, y queremos a su vez informarles que ya para esta época YouTube va a mantener permanentemente estas presentaciones en video, ya que Facebook está empezando a retirar programas anteriores, seguramente que ya se les está llenando mucho sus equipos, esa memoria debe ser gigantesca, entonces les tocó ya recurrir a esa situación. Entonces, para que todos estemos atentos y quienes quieran también repasar programas anteriores que van ya desde hace 2, 3 años, bien puedan hacerlo. Adelante, Horacio. Querías comentarnos algunos aspectos primordiales, fundamentales del yojismo y la razón por la cual el maestre de la Ferrier, que aquí lo vemos en una de sus varias fotografías, él instauró para una mejor explicación de la yoga. Así es, él nos plantea este gran aporte porque justamente él es quien acuña esta terminología, esta nueva terminología, a la cual le dedica su séptimo mensaje, justamente el libro Yug Yoga Yojismo, y él dice que el yojismo es un trabajo de perfeccionamiento espiritual. Esto es muy importante en el planteo que nos estamos haciendo hoy de abordar desde la búsqueda de la verdad, justamente porque es una verdad con mayúscula, una verdad unificada a la cual todos tenemos accesos parciales hasta que vamos entrelazando e integrando las verdades parciales para construir entre todos esa verdad universal. Por otro lado, detalla que la yoga, ¿sí? Como el sistema que contiene al yojismo, es un modo de existencia que nos permite afrontar la solución de los problemas, lo cual lo lleva al campo de lo práctico, de lo cotidiano, de lo vivencial, en donde el yojismo se transforma en algo concreto, ¿sí? Es una disciplina de estudio
que nos permite controlar las perturbaciones físicas o psicológicas. Y aquí conectamos justamente con esa búsqueda de la verdad, porque en el cuidado de la salud biológica, de la salud mental, de la salud emocional, es fundamental que tengamos un método concretamente. Y este método, esta forma concreta, la aporta justamente el yojismo. A partir de este concepto, vamos a tomar otra expresión, otro texto de nuestro maestro, el licenciado en matemáticas José Miguel Esborrón de Andrade, que nos dice que la yoga es un sistema que abarca la manera de pensar, de comer, la respiración, hasta el arte propiamente dicho. ¿Sí? O sea que la yoga puede ocupar, puede abarcar concretamente todas nuestras acciones, sentimientos y pensamientos. Y desde este punto de vista nos propone que lo más importante no sea el conocimiento de acumulación de información o de erudición sobre el tema de la yoga, sino concretamente vivir yogísticamente. ¿Y qué significa esto de vivir yogísticamente? Porque justamente nos está proponiendo el abordaje, la puesta en práctica del yogismo. Vivir yogísticamente sería tener una vida que busca la integración con los demás, con lo demás y con nosotros mismos, la búsqueda de la participación y ser conscientes ante todo de que todo esto, toda esta búsqueda de la verdad en definitiva, se puede conseguir a través de una metodología concreta. Y esta metodología concreta es lo que propone el maestre doctor Sor Reynó de la Ferrier a través del yojismo, en definitiva. ¿Qué te parece, Edwin? Sí, estaba pensando al respecto, Horacio. Primero que toda esa manera inusitada, yo diría que prácticamente revolucionaria, ese panorama tan supremamente amplio que abren los maestres con respecto a la yoga para bien de la humanidad, para poder cumplir su función social, para el bienestar, para la vida, como dices, la salud, puesto que uno no se imaginaría que la yoga estuviera presente en la manera de comer, en la respiración, en lo que hacemos, porque se tenía la idea, siempre el imaginario, la idea que nos llegó del Oriente desde hace unos siglos y que precisamente a eso vamos a señalar con relación a la búsqueda de la verdad, que se pensaba, y ahí estábamos muy parcializados, muy con una visión demasiado estrecha de que la yoga era ponernos en unas posiciones de asanas y prácticamente meditar como en el vacío, ¿no? No tratar de evitar pensar. Entonces, esa fue una idea que afortunadamente los maestres corrigen, vienen a corregir al darnos un panorama mucho más explícito, entendible y aplicable de la yoga en aspectos de nuestra vida diaria, en la actitud, en la acción, ya que yoga es integración, unión, y para eso estamos entonces aplicando el yojismo al procurar explicar lo que representa ya la yoga como vivencia en la medida en que cada ser, en que cada individualidad decide libremente practicarla con la guía de un maestro con el fin de ir realizando en sí mismo poco a poco, etapa por etapa, esa unión, esa integración, Horacio.
Así es. Bueno, vamos a pasar a la próxima diapositiva para empezar a abordar esto del vínculo del yojismo con el llama y con la búsqueda de la verdad. Partiendo del concepto de que el yojismo, como lo define justamente el maestre Serrano de la Ferrier, es una ciencia filosófica. ¿Sí? Esto es muy importante porque le da el carácter de dos de los grandes pilares del saber. Por un lado la ciencia y por el otro lado la filosofía. Desde el punto de vista de lo científico, aparece este concepto del yojismo como un sistema psicoterapéutico. O sea, nos vincula con una disciplina muy antigua que se está reflotando en el campo de la medicina actualmente, que es la psicosomática, lo cual nos permite ver al ser humano como una unidad, ¿sí? Mente más cuerpo más ambiente igual a usted, nos decía Freud. Y realmente esto nos lleva a la posibilidad de avanzar hacia la integración del ser humano, como decíamos, en esa unidad de todos sus planos, el físico-biológico, el emocional, sensible, afectivo, el mental y el espiritual, o sea, el de sus razones superiores. Y por el otro lado, también nos permite desarrollar una visión que es trascendente hacia el perfeccionamiento y hacia la autorrealización. Pero esto es a través de justamente esta práctica de la comprensión, que el maestre Serrano de la Ferrier nos aclara que la comprensión es percepción más entendimiento y que puede ser aplicado justamente a través de los principios universales de la yoga. O sea, esta comprensión de las cosas, desde las más pequeñas, desde las más terrenales, hasta la comprensión de las cosas divinas, nos permite el yojismo en su mirada, en su abarcar como ciencia filosófica. ¿Edwin? Sí, Horacio. Entonces, de ahí que él titule su séptimo mensaje Yuj, Yoga, Yojismo. Es como una escala, por un lado, uno la podría apreciar como una escala. Comienzo con el yojismo para entender lo que representa, significa la yoga. Paso al siguiente nivel, a practicarla con la guía de un maestro para llegar al yuj, es decir, a la integración. Y hay que tener en cuenta también que el yuj no es algo por allá exclusivo para altísimas individualidades ya muy evolucionadas, sino que todos los seres humanos podemos ir logrando poco a poco, por escalas, ese yuj. Cuando logramos empatía con un ser querido, incluso con una mascota, hoy en día en que los jóvenes están dedicados muchísimos a practicar voluntariamente el, la ecología, cuidando la naturaleza, cuidando los animales. Ya incluso los gobiernos han tomado esa sensibilidad de contribuir a que la sociedad empiece a reconocer al animal, su sensibilidad. Ese es un yo, una integración, una conexión con, con algo, con un ser que anteriormente, en cierto sentido, parecía muy ajeno, que no sentía, que no era inteligente, que solamente estaba ahí para nuestro beneficio material. Entonces sí podemos ir también poco a poco realizando ese yug, tal cual lo logró también, es un ejemplo muy diciente, el Mahatma Gandhi, cuando él realizó a través de su vida la no violencia, el hecho
de no agredir, al punto se dice que cuando fue violentado por la persona que le causó su fallecimiento, él pronunció un mantra perdonándole, porque él no sabía lo que hacía realmente. Entonces tenemos esa opción de que poco a poco también podemos ir alcanzando esa integración. Cuando nos integramos también, hacemos un yug, cuando cambiamos nuestra dieta de alimentos para beneficiar nuestra salud, para que nuestras células del organismo puedan funcionar como corresponde a las leyes superiores de la biología. Horacio. Justamente esta posibilidad concreta de esas prácticas éticas o morales, como prefiramos definirlas, están de la mano del yama, ¿sí? Este primer peldaño que debemos subir en esa evolución que nos propone el yojismo hacia la yoga, que también estás explicando, representa justamente podríamos decir, una brújula moral para quien practica la yoga, o sea, que la lleva a su vida cotidiana, superando estas visiones parcializadas que nos llegaron desde Oriente y en la cual todavía mucha gente está como atrapado sin darse cuenta que justamente uno puede practicar yoga las 24 horas de los 365 días del año. Yama, que en sánscrito se puede traducir como restricción, disciplina moral o código de conducta, representa una serie, una diversidad de principios éticos que son universales y que nos pueden guiar para vivir y relacionarnos con todo el mundo, con el mundo exterior, con nosotros mismos, y que constituyen un cimiento para una vida más armoniosa, más consciente y para una ética. Esto es muy interesante porque esta brújula que estamos identificando justamente nos puede orientar, de hecho que es indispensable para abordar el resto del sistema yoga, tener la práctica y la realización de este cuerpo ético que es el yama o los yamas, porque en realidad como es una diversidad de prácticas y que algo estaba adelantando Edwin recién respecto a ese principio del ahimsa, que es al cual él se refería en la experiencia o en la vida de Mahatma Gandhi. Un ahimsa que también lo podemos ver expresado en la crucifixión, en el símbolo de la crucifixión de Jesús, en donde él se comunica con su Padre, con Dios, y pronuncia o habría pronunciado las siguientes palabras: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. ¿Sí? Ahí también está expresada este principio de la ahimsa, que significa no violencia. Y bueno, recorreríamos ahora muy rápidamente, porque esto merecería comentarios mucho más detallados y no es el momento para esto, de ver cuáles son los 5 yamas esenciales que propone Patanjali, que fue un codificador de muchos de los conocimientos muy antiguos de la yoga en Oriente, pero que nos sirve de ilustración para poder comprender de qué estamos hablando. ¿Te parece entonces que abordemos los 5 yamas esenciales, Edwin? Por supuesto, Horacio, que es el primer peldaño dentro de los llamados 8 angas, 8 disciplinas indispensables, libremente consentidas, que hay que recalcar. No es una obligación, es algo que cada quien decide si tiene un ideal de
autorrealización, conoce cómo es el proceso, o va conociendo cómo es el proceso evolutivo, se va dando cuenta de la necesidad de la práctica de estas, digamos, precauciones contra la degeneración, no solamente biológica, porque apenas nacemos ya estamos prácticamente muriendo, si no cuidamos nuestra alimentación, nuestro cuerpo con el ejercicio, las horas de sueño adecuadas, en fin, el sistema corporal, nuestro sistema funcional, pues se deteriora y lo mismo exactamente, haciendo la analogía, nuestra moral, nuestras costumbres, porque la tendencia es a relajarnos, a vivir en la llamada zona de confort. Es un tema complicado, que nos atañe a los seres humanos, de la pereza, de preferible no pensar, como lo están hoy en día señalando mucho filósofos, psicólogos, psicopedagogos. Es decir, necesitamos salir de esa pereza, y estos primeros elementos de la yoga van a ayudarnos a que evitemos esa degradación en todos los campos del humano vivir, Horacio. Así es, y para poder evitar esa degradación, justamente está este planteo de los 5 llamas esenciales que nos proponen, por ejemplo, a través del primer principio del ahimsa, la no violencia, nos propone no causar ningún tipo de daño a ningún ser vivo, incluyéndonos a nosotros mismos. O sea, hay que entrar en esa consideración. No causar daño físico, no causar daño psicológico, no causar daño verbal ni mental, ningún tipo de afectación que pueda perjudicar al otro ni a mí mismo, ¿sí? Porque por ahí el concepto de la ahimsa pareciera ser que es no pelear, no dar batalla. Pero cuando una persona se alimenta mal, cuando una persona no tiene lo suficiente cantidad y calidad de tiempo de descanso, cuando una persona no se cuida personalmente, está violando justamente este principio de la ahimsa, este llama esencial. El segundo llama esencial sería el satya, que es la veracidad, que es en el cual nos estamos focalizando hoy en esta búsqueda de la verdad. La veracidad como honestidad, como sinceridad, como autenticidad, como integridad. O sea, no es solamente el hecho de decir la verdad, de pronunciar, manifestar verbalmente una verdad, sino es que tenga coherencia, que esa verdad sea algo auténtico, que sea algo que nos permite integrarnos al resto de la creación. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, Bert Hellinger, este gran terapeuta, padre de las constelaciones familiares, plantea que hay muchas enfermedades, entre ellas muy especialmente el cáncer, que es producto de esos pactos de silencio que se producen en los clanes familiares, en donde se bloquean verdades porque son vergonzosas, porque producen algún tipo de exclusión dentro del grupo. Entonces ahí estamos identificando cómo esta falta de satya, esta falta de veracidad en las familias, algo que ha ocurrido prácticamente en todas las familias y sigue ocurriendo lamentablemente, puede ser la causa psicológica que dispare luego una somatización a la cual llamamos cáncer y que se lleva muchas vidas en este momento. El tercero de los llamas es Asteya, no robar, o sea, no tomar objetos, ideas, tiempo, energía, afectos, etcétera, de otras personas o de otros seres de manera injusta. Por ejemplo, en el maltrato,
en el maltrato, en la explotación de otros seres, ya sean seres humanos, seres vivientes no humanos, como pueden ser los animalitos, como pueden ser las plantas, está presente este principio. No tenemos por qué tomarlos si no se ofrece y si no es un acuerdo concretamente. Luego aparece el cuarto llama esencial, que es Brahmacharya, que es la moderación, el uso consciente de la energía. Brahmacharya que ha sido mal identificado solamente como un voto de celibato. No es solamente eso, eso en algún tipo de práctica específica, pero básicamente Brahmacharya implica el saber canalizar la vitalidad de una manera productiva, ¿sí? O sea que nuestra vitalidad esté siempre emparentada con los usos productivos, productivos a nivel de salud, productivos a nivel social, educativo, afectivo, económico, etc. Y finalmente el quinto es aparigraja, que significa la no codicia, el no acaparamiento, que invita a practicar el desapego en todos los órdenes y la no posesividad, ¿sí? Se trata de no acumular, se trata de no ser posesivo con los bienes materiales, de no ser posesivo con los sentimientos, con los afectos, se trata de no ser posesivo con las ideas, y bueno, es un campo muy amplio. Bueno, aquí hemos recorrido muy rápidamente, enunciándolos, explicándolos brevemente, pero para tener muy en cuenta que esto trabaja como un sistema en el cual interactúan, se potencian y se autorregulan los 5 llamas esenciales. Edwin. Sí, así es, Horacio. Bueno, estaba recordando que hace poco en la ciudad de Medellín tuvimos la oportunidad de dictar un taller en una jornada yogística que nos llevó todo un domingo con estudiantes, alumnos del Centro Cultural de Yoga Ñanacanda, de allá de la ciudad de Medellín, con los miembros, en una finca muy hermosa, en un ambiente campestre muy lindo. Y entonces parte del taller consistía en que las personas eligieran un aspecto que deseen trabajar, como es el caso de lo que tú estás presentando aquí, Horacio, con los 5 llamas. Cada uno puede elegir, bueno, voy a trabajar el primero o el tercero o el quinto, el que cada uno quiera, porque a veces es muy difícil empezar a trabajar todos al tiempo. Es preferible empezar con uno, con un aspecto de uno. Eso ya es bastante, porque eso ya nos va a allanar el camino, nos va a facilitar el camino para ir abordando los otros. Decir, cómo en familia, cómo con mis compañeros de estudio, de trabajo, con mis vecinos, incluso cuando salgo a la calle, cómo practico una de estas llamas, una de estas prácticas conscientes que van a ayudar a los demás y integralmente me va a ayudar a mí mismo. Es decir, así de entre todos contribuimos a colaborarnos, a apoyarnos, a solidarizarnos, a crear esa empatía, dado que implica necesariamente una actitud y una mentalidad positiva, es decir, ayudo al otro al ayudarme a mí mismo también y empezar poco a poco a practicar. Incluso hay que poner anotaciones en algunos sitios de la casa para uno acordarse, porque sucede que al rato o al otro día uno se le olvida que quería empezar a practicar una
de estas abstinencias. Es interesante también explicar, Edwin, porque, bueno, aparecen estos nombres en sánscrito y pareciera que esto es original de la India o del Tíbet. Pero resulta que nosotros podemos encontrar estos yamas esenciales en los distintos códigos éticos, los distintos principios universales que ya cultivaban, por ejemplo, los toltecas o los pueblos andinos, ¿sí? Y que probablemente, históricamente, son mucho más antiguos que las culturas en donde esto fue codificado por Patanjali, concretamente. Entonces, esto nos interesa que la gente que nos está escuchando y que nos está acompañando en este momento sepan que esto es universal, que ha sido expresado ya en múltiples culturas antiguas y muy sabias, por lo cierto. Incluso en las religiones, Horacio, ¿cierto? En el budismo, en el cristianismo, catolicismo, en el judaísmo, en todas las religiones, incluso desde los cultos primitivos, ya hay presente estos principios cuando se trata necesariamente de una búsqueda a nivel espiritual, una conexión con eso que llamamos Dios, con la divinidad, con sus manifestaciones. Entonces, no debe ser algo extraño, no es algo extraño, porque son los llamados mandamientos que tenemos desde la época de Moisés y que muchas otras culturas también tenían estos códigos éticos, el código de Hammurabi y tantos otros, y por supuesto que aquí en nuestras antiguas y sabias culturas de América también se practicaba entre los grupos nativos norteamericanos, centroamericanos, Caribe y también aquí en Sudamérica. Así es, Horacio. Bueno, queremos aquí entonces identificar que esta es una característica típica de la psicología de la humanidad en esta era del Aquarius. El maestre Ferris entonces conecta, relaciona el yojismo con el llama, con la búsqueda de la verdad. Igual más adelante cada uno de ustedes podrá relacionar el yojismo con un aspecto del niyama, de la meditación, del pratyahara y con uno de estos grandes principios, puesto que este proceso va a depender mucho de la capacidad que cada uno tengamos de estudiar, de indagar, de profundizar, porque como son sistemas, son bastante complejos y entonces se están conectando aspectos de la vida diaria con principios, con propuestas que hay que sabernos ubicar frente a toda esta, digamos, cantidad de conocimiento que a veces puede ser un poquito abrumador. Entonces, como ya Horacio decía, el yojismo también implica el respetar todas las direcciones de las ideas, todas las direcciones del pensamiento, y el maestre Ferris incluye también respetar todas las costumbres, las tendencias, las inclinaciones. Tema de meditación, tema que hay que observar con mucho cuidado y reflexionarlo, porque no nos pongamos
vamos a mirar toda la humanidad, mirémonos a nosotros mismos y miremos a los familiares que nos rodean, seguramente en la mayoría de todos nosotros permanentemente, la hija, el hijo, la pareja, el abuelito, el tío, cómo estamos respetando sus costumbres, sus tendencias, sus inclinaciones. El hijo quiere estudiar tal cosa, la mamá o el papá se oponen porque tal prejuicio hay en ellos. Entonces queremos canalizar, ¿no? Queremos canalizar más bien esas direcciones de las ideas y no se trata propiamente de eso. Ya como dijo también Horacio, y el llama son las reglas de vida, precauciones contra la degeneración, completamente libremente consentidas, y ese no mentir, ese no mentir, implica también trabajar mucho en ir despejando en nosotros el espejismo de la vida, esos imaginarios con los cuales muchas veces andamos en nuestra vida y que no son, digamos, adecuados, correctos, porque son imaginarios que hemos construido sin darnos cuenta, producto de una herencia, un imaginario respecto a la mujer o al hombre, personas que se enamoran no de la individualidad, sino de la imagen de esa persona. Se enamoraron fue de lo que representa el muchacho o de lo que representa la niña, pero nunca indagan realmente acerca de quién es, cuáles son sus emociones, su manera de pensar. Entonces vivimos mucho en ese espejismo. Vamos a ver otros ejemplos, lo que ha sido llamado el maya, la ilusión. Y la búsqueda de la verdad es un tema bastante complejo, difícil. Hoy en día en los colegios, en las universidades se está empezando a trabajar, porque como ha recalcado Horacio, se necesita de un método para buscar esa verdad. El maestre Ferriz propone que empecemos por buscar la verdad de cada uno. ¿Cuál es la verdad que usted requiere en este momento? ¿Cuál es la verdad que necesita encontrar? Porque está bien que haya y exista la verdad científica, la verdad filosófica, la verdad psicológica, pero la nuestra, ¿cuál es la verdad que necesitamos en esta etapa de nuestra vida buscar? Y sobre todo, procurar también hacerlo en función de propiciar la vida, que sea una verdad la que buscamos, que vaya a propiciar la vida. No lo contrario, ya con el repaso que nos dio Horacio de estos llamas, pues tenemos una idea más cercana a cómo, es decir, por qué dirección, cuál es el camino que debemos nosotros asumir para trabajar esa búsqueda de la verdad. En la era anterior, la verdad se ocultó. Hay miles de ejemplos que ahorita de pronto, Horacio, si nos quieres dar un par de ejemplos de cómo se ocultó esa verdad en la era anterior. Y por otro lado, en esta era, como lo estamos haciendo en este momento y como lo hemos hecho en programas anteriores, en la era del Acuario se anunció que el espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Y se dice el espíritu de verdad, que bien puede ser el Mesías, el avatar de la era, también puede ser la organización iniciática que él deja para toda la era. También los seres humanos
van a contribuir a constituir ese espíritu de verdad que nos irá guiando hacia toda verdad, porque sin duda hay muchos seres humanos que se dedican a trabajar un tema a fondo. Conocemos de psicólogos, de artistas, de educadores, y así todos estamos invitados a contribuir a que esa verdad sea la que nos guíe, ya no el ocultamiento, el miedo a enfrentar la verdad, porque, bueno, generaba una cantidad de situaciones muy adversas. Horacio, ¿qué nos puedes aportar al respecto? Bueno, hay una serie de aspectos históricos. Por ejemplo, hace poco, en este mes, hubo un gran, o va a haber un gran encuentro en celebración del concilio de Nicea, ¿sí? Que fue un concilio que se llevó a cabo en una ciudad de lo que hoy es Turquía, a la cual inclusive va a ser la primera gran visita de este nuevo papa, y donde se habla bueno, de un concilio que fue fundamental para sentar las bases teológicas de la Iglesia Católica, de lo que hoy es la Iglesia Católica. Pero justamente, sin cuestionar lo importante que eso ha sido para la fe católica, hay que tener en cuenta también que la historia nos dice que en ese concilio desaparecieron muchos aspectos muy importantes del pensamiento cristiano primitivo. Por ejemplo, la creencia en la reencarnación, de la cual hablan los evangelios, de los cuales Pablo Apóstol hace muchísimas referencias en sus distintas cartas, que están justamente compendiadas ahí en el Nuevo Testamento, y que en este concilio se borró. Hubo un acuerdo de quienes manejaron, como se borraron tantos otros usos, prácticas, fundamentos en definitivas, que provenían nada menos que del mensaje original del Cristo, de Jesús. Entonces, bueno, este es un gran ocultamiento de cosas, se ocultaron evangelios que fueron llamados apócrifos, se ocultó la figura tan importante de la mujer, que luego fue reconstituida, pero mucho después, quizás hacia el año 1000 recién, en una devoción a María, pero no se habla de María integralmente, sino solamente se la ve como madre, pero no se la ve como mujer, como iniciada. Desapareció María Magdalena e inclusive hasta se la denostó con una imagen de una prostituta y no se comprendió a cabalidad que esa otra discípula del Cristo tuvo una gran importancia en la vida de Jesús y en la vida de las primeras comunidades cristianas. Pues bueno, son ejemplos propios de la era de Piscis que hoy siguen teniendo todavía impacto en esta época de transición, como por ejemplo, no sé si tú sabías, Edwin, y creo que mucha gente que nos está escuchando tampoco lo sabe, que leíamos la vez pasada que hay investigaciones y prácticas 100% exitosas para el tratamiento del cáncer con la aplicación de la vitamina C en dosis concentrada vía intravenosa. Y esto fue algo descubierto por científicos en la década de los 50 del siglo XX, hace más de 70 años. Y hoy todavía se siguen intentando soluciones con tratamientos que son parciales y que no aseguran la recuperación de la persona. Y ya hace 70 años se encontró este tipo de tratamientos utilizando la vitamina C de una manera
particular, ¿sí? Utilizándola bajo la forma alcalina de la vitamina C. Así también podríamos hablar de tantos otros descubrimientos en el campo de la salud, de la agricultura, por ejemplo, hablar de la agricultura orgánica, ¿sí? Que ya se sabe concretamente hace muchas décadas que la forma de hacer, por ejemplo, con la agricultura regenerativa, se puede dar de comer a toda la humanidad, obtener grandes beneficios económicos, ecológicos, sociales, y todavía estamos alimentando un sistema contaminante, degradante, extractivista y esclavizante de muchos seres humanos y otros seres vivos no humanos. Así que bueno, esos serían los ejemplos, porque por ahí nos están escuchando jóvenes entusiastas con la ecología, con la cultura de la paz, con la búsqueda de la justicia social, etcétera, que se estarán preguntando, y bueno, ¿y todo esto cómo colabora el yojismo? Pues justamente colabora en esa búsqueda de la verdad, en esa práctica coherente del día a día, en donde no solamente es como pienso, sino como siento y actúo. Bueno, son algunos ejemplos que nos vienen a la cabeza en este momento. Sí, así es, Horacio, muchas gracias. Claro, ese espejismo en el que vivimos que lleva a ocultar importantes verdades como la que acabas de referir del calcio en el tratamiento del cáncer, perdón, C, la vitamina C. de la vitamina C, de la vitamina C, es por el afán económico, el afán materialista, y ese es un espejismo que sabemos ya claramente cómo está degradando al ser humano, tanto individual como grupalmente. Bueno, aquí tienes tú estos beneficios de los llamas en la práctica cotidiana, Horacio. Sí, hemos identificado algunos de los tantos beneficios que podemos obtener a través de la práctica de los llamas. Por ejemplo, desde el punto de vista ético, cultivar una vida moralmente recta, o sea, que nuestra conducta en la vida diaria sea algo saludable, amoroso, armonioso, respetuoso de todas las otras formas de vida. Mejorar las relaciones. ¿Quién no quisiera tener todavía mejores relaciones con su familia, con sus compañeros de trabajo, con su vecindario? Pues bueno, los llamas nos plantean la posibilidad concreta de interactuar de manera más respetuosa y armoniosa con los demás. Aquella famosa frase del presidente mexicano Benito Juárez, que tantas veces le escuchamos decir a nuestro maestre David Ferriz Olivares, ¿no? Que mi derecho termina donde comienza el de los demás. Pues eso es un llama, concretamente. Fomentar la paz interior, lo cual nos permitiría reducir los conflictos internos, la ansiedad, la depresión, tantas emocionalidades o tantas afectividades que a veces se transforman en bloqueo y que derivan como causas luego a enfermedades a nivel biológico. Por lo tanto, acá se está demostrando cómo el yojismo, vinculando las llamas desde esta mirada integradora, nos provee justamente de un sistema psicoterapéutico absolutamente exitoso y probado desde hace miles de años. No es algo reciente. Lo que sucede es que el maestre Serrano de la Ferrier, como doctor en medicina que era, como doctor en psicología, tuvo esta lectura y buscó justamente recuperar, unificar y presentar al yojismo como una solución concreta a todo tipo de problemas psicológicos y fisiológicos. Y el otro aspecto también a detallar es preparar la mente para la meditación, ¿sí? Es un
un estadio, digamos, un escalón más adelante dentro de los 8 angas, pero hay que preparar esa mente para que la meditación sea algo productivo, algo armonizante, algo constructivo. Y para eso nos permiten los yamas, la práctica de los yamas, liberarnos de cargas emocionales, mentales y sobre todo conquistar la serenidad, la paz. En un mundo en donde muchas veces uno le pregunta a las personas qué está buscando, cuál es su objetivo en la vida, y muchos contestan la felicidad, recordamos que justamente nuestro maestro, el doctor David Ferriz Olivares, hacía hincapié en que había más bien que enfocarse no en el logro de la felicidad, porque la felicidad es algo efímero, que pasa muy rápido, que es muy dependiente de momentos que luego desaparecen, sino que más bien había que enfocarse en esa conquista de la serenidad, de la paz, porque uno puede vivir, por ejemplo, una gran tristeza, un gran dolor ante la pérdida de un ser querido, pero lo puede hacer con serenidad, con paz. Entonces, el factor de recuperación, el factor de poder superarlo, trascenderlo, va a ser mucho más significativo y más exitoso que si uno se altera en ese nivel de paz. Así que bueno, serían algunas de las prácticas cotidianas y podríamos aplicar tantas otras, ¿verdad? A nuestra vida diaria, en la cocina, en el jardín, en nuestros distintos tipos de trabajo, en la educación, en el enriquecimiento que puede haber a través de prácticas sociales, deportivas, etcétera, y un largo etcétera. ¿Qué te parece, Edwin? Sí, Horacio. Por ejemplo, podríamos ponernos una tarea cada uno, eh, repito, un ejemplo. Podemos buscar cada quien un ejemplo diferente. ¿Cuál es la persona que más nos incomoda? Y tratar de acercarnos a ella, dialogar, conversar con serenidad y tratar de superar esa animadversión. Sucede también muchas veces con algún familiar, no solamente con amistades o con vecinos. Recuerdo cómo en la época de las asambleas de los edificios y conjuntos residenciales, las personas cómo se confrontan con agresividad permanentemente. Entonces todavía nos falta que esa práctica de cómo buscar la verdad es acercarme al otro y preguntarle, bueno, ¿realmente usted qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque no te entiendo, ¿cierto? Entonces, así podemos disolver muchas de esas animadversiones que definitivamente no nos ayudan, nos condicionan muchísimo y, como dice Horacio, generan esa somatización de las emociones negativas en producir enfermedades, porque eso está ya ampliamente demostrado desde hace bastantes años. Entonces, aquí hay elementos suficientes para que la persona que así lo desee emprenda un camino hacia el bienestar, que es un aspecto fundamental de la vida, aprendiendo a serenarse, a conquistar poco a poco su mente y, por supuesto, también sus emociones. Continúa, Horacio. Este ejemplo que estabas dando con respecto al tema de las emociones, con respecto a los conflictos psicológicos que podemos llegar a tener, que de hecho los tenemos y muchos,
Ya hace 2600 años aproximadamente, Hipócrates, el padre de la medicina, nos planteaba que el 90% de las enfermedades tenían origen psicológico, ¿sí? O sea, hay una tradición en la medicina hipocrática a la cual, digamos, identificamos como muy afín al planteo que hacen los maestres Serrano de la Ferrera y David Ferriz Olivares, que se perdió en el tiempo lamentablemente o fue reemplazado erróneamente, pero que, por ejemplo, nos llama mucho la atención que en el año 1962, o sea, hace 63 años ya, la Organización Mundial de la Salud organizó un evento magno en Suiza en donde invitó a las grandes personalidades científicas del campo de la salud a confirmar o a corregir aquella máxima de Hipócrates. Tardamos un poco en hacerlo, pero bueno, es parte de la búsqueda colectiva de la era de Aquarius. Y resultó ser que de ese congreso, de ese evento magno, se confirmó ya en pleno siglo XX que el 90% de las enfermedades tienen causas psicológicas. Algo que todavía no lo vemos expresado de esa manera en la mirada de los profesionales de la salud y mucho menos en los tratamientos, porque se atacan los síntomas y no se atacan las causas, ¿sí? De repente, por ejemplo, una gastritis que produce dolor de estómago y otros efectos, se ataca al estómago, al órgano, a la parte física biológica, pero no se ataca la causa que sabemos concretamente que es la rumia mental o el sobrepensamiento. Gran cantidad de las personas que están transitando por un proceso de gastritis comenzó por este tipo de prácticas que no son saludables. La persona que está procrastinando en forma permanente sobre una temática que no logra resolver. Bueno, la práctica del yojismo, la aplicación de los yamas, conducen a que esa persona pueda superar y resuelva esa causa tan conflictiva y tan dolorosa, en definitiva. Bueno, si te parece, Edwin, podríamos pasar a la próxima diapositiva, ¿sí? Sí, listo, aquí está Horacio. Adelante. Muy bien. Para identificar que el yojismo nos provee justamente, como decíamos, de una visión integral en el que los yamas adquieren una significación como cimientos de una moral universal. Esa es la propuesta que hace el maestre Serrano de la Ferrer, cuando nos habla de la necesidad de crear una moral universal para que la paz sea algo concreto entre los seres humanos y con el resto de la creación. Y ahí aparecen códigos de conducta universales que son aplicables a la vida de todos los seres, ¿sí? Más allá del credo, de la cultura que puedan llegar a tener, porque justamente la universalidad, los acuerdos, por ejemplo, el hecho de respetar la vida del otro, nos acercaría mucho más allá de las creencias, de las pertenencias ideológicas o de cualquier otra sectorización que pueda existir. Entonces vemos acá que los yamas dentro del sistema del yojismo son la base para convivir armoniosamente con el entorno y con nosotros mismos. Algo que puso de manifiesto el Papa Francisco a través de su encíclica Laudato Si, que destinaba justamente al cuidado, la protección y la preservación de nuestra casa común, como él le llamaba, al planeta Tierra. ¿Sí? Aquí pondríamos en juego justamente un yama dentro del sistema del yojismo de tener una convivencia armoniosa donde todos los seres pueden satisfacer todas sus necesidades sin dañar ni los intereses y mucho menos la vida de los otros seres vivos. Pues bueno,
La propuesta está hecha ya hace más de una década que Francisco propuso a través de esta hermosa encíclica y que ya tanto los maestres Serrano de la Ferrier como David Ferriz Olivares vienen proponiendo desde mucho antes tener en cuenta este retorno a la integridad, a la unidad, en definitiva, que es la yoga, concretamente. Edwin. Sí, así es, Horacio. En la ciudad de Cusco, en el Alto Perú significa que está a una altura como de 3.000 y pico de metros sobre el nivel del mar, 3.800, si no estoy mal, tal vez un poquito menos. Las escuelas libres de investigación científica para niños tiene un colegio, Cusquierque, el niño investigador, desde hace ya 20, 30 años. Y es interesantísimo que en el colegio, cuando hay brotes de animadversión entre los estudiantes, el llamado bullying, inmediatamente ya las docentes, los profesores, las directivas van a enseñarle a los niños cómo disolver esa situación conflictiva y se logra. O sea, la ventaja de la aplicación del llama es que realmente funciona y entonces a uno de los niños se le enseña a acercarse al compañero, establecer un diálogo con la presencia de una de las docentes para poder colaborarle a los niños y enseñarles cómo es que se dialoga con el compañerito que les está creando esa dificultad, porque tanto es responsable el uno como el otro, y entonces al dialogar, al conversar, al expresarse sus emociones, sus sentimientos, sus diferencias, que es muy importante, reconocer las diferencias, valorar esas diferencias, entonces se llega a acuerdos y se logra esa serenidad a ese nivel, y entonces es una muestra tangible de cómo todos nosotros podemos, digamos, aplicar ese método del diálogo sincero, del diálogo abierto, del entendimiento mutuo para completamente sanar esas enfermedades de tipo social, esos conflictos. Entonces, esto ha sido llevado también a los congresos mundiales como un ejemplo de cómo también se aplica el yogismo en la didáctica, en la psicopedagogía, y es excelente lo que se logra, Horacio. Así es parte de esta propuesta que nos hace ya hace varias décadas el doctor Serrano de la Ferrier, porque la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, que tú estás indicando, resaltando con esta experiencia tan hermosa y tan exitosa, es una creación del maestre doctor David Juan Ferriz Olivares junto con nuestra maestra María Nilda Serfar-Bulú en el año 1977, pero inspirado justamente en el pensamiento del maestre Serrano de la Ferrier, en ese yogismo que propone el maestre Reino de la Ferrier. Entonces vemos como aplicaciones concretas que podríamos multiplicar por varios casos de nuestras fundaciones hermanas que llevan soluciones prácticas, posibles, tangibles y accesibles para todas las personas, para todo tipo de problemáticas psicológicas, materiales y espirituales. Queríamos avanzar ya para cerrar un poquito este planteo
de cómo se integran los yamas dentro del yojismo en la búsqueda de la verdad, apuntando a que el yojismo, podríamos decir que prepara el terreno para la autorrealización y la conexión con lo universal micro en sí mismo y el universal macro con el resto de la creación, podríamos decir. En el yojismo los yamas guían al individuo, o sea, le permiten integrar sus valores éticos con sus acciones, con sus pensamientos, con sus palabras. O sea, le da coherencia, en definitiva. Y además, los yamas son principios vivos y dinámicos que permiten al practicante de la yoga sentar las bases para una vida plena, consciente y con propósito. Esto es fundamental. Wayne Dyer, en su libro El cielo es el límite, él habla de los sin límite, caracteriza a estos seres que logran la trascendencia, que logran la plenitud, que logran un liderazgo a nivel social positivo, y dice que una de las cualidades que los caracteriza es justamente vivir con sentido, vivir con propósito. Y hay mucha gente que transita de repente, una persona que, por ejemplo, está afectada por un cuadro depresivo, es porque ha perdido el sentido de la vida. Esa es la causa psicológica que afecta a una depresión, que luego se manifiesta por una serie de distorsiones a nivel bioquímico. Pero justamente la recuperación del sentido, la recuperación del propósito son vitales para que un individuo, para que una comunidad, para que una nación, para que una humanidad puedan volver a tener una vida plena y consciente en una relación armónica e integradora. ¿Qué te parece, Edwin? Sí, sí, de acuerdo, Horacio. Queremos ya empezar a ir terminando en esta ocasión, porque como tú mismo decías y lo hemos ido viendo, es un tema amplio, un tema complejo, un tema que exige que cada uno nos responsabilicemos con una tarea, con una acción concreta, con un detalle, con un solo aspecto que comencemos a trabajar, ya eso es bastante, porque digamos que el hecho de hacerlo nos empieza a dar una serie de satisfacciones porque empezamos a ver obviamente resultados. Entonces hay que empezar. Para eso, pues también queremos ir finalizando haciendo una breve referencia a tres autores que también han contribuido recientemente en esa búsqueda de la verdad. Uno de ellos es el pensador Edgar Morin, francés, quien generó una revolución en una de estas corrientes del pensamiento con su pensamiento complejo. No me voy a referir a cómo él logra, digamos, avanzar y superar el paradigma reduccionista de la actual ciencia, de la ciencia tradicional. Más bien dejo a quienes quieran averiguar a través de Internet cuál ha sido el aporte fundamental de Edgar Morin. Quería traerlo aquí como un sincero buscador. No es el único, hay muchísimos, pero digamos que hoy en día incluso varias universidades latinoamericanas, la Universidad en México, la Universidad Colombiana, aquí en Bogotá, han traído a Edgar Morin para dictar una conferencia, dictar cursos. En México se organizó la cátedra Edgar Morin
hace ya unos años. Desconozco cómo está la situación con Edgar Morán en la Argentina, Horacio, pero ha sido una revolución su manera de incluir los saberes, de integrar. Él en cierto sentido hace una yoga, practica un yojismo sin conocer el término y de esa manera ha ayudado notablemente a la academia, a la humanidad, porque le ha abierto una perspectiva, dado que veníamos de una era, la era anterior, la era de Piscis, que generó mucha división, mucha separación en todo, en los saberes, en el pensamiento, en la manera de concebir el trabajo y así sucesivamente. Entonces, bueno, dejamos para que cada quien averigüe un poco más de esos aportes. ¿Tú sabes algo de Edgar Morán en el Cono Sur, Horacio? Sí, sí, sí. Aquí en Argentina particularmente tiene muchos seguidores a nivel académico, en los campus de investigación, eh, porque verdaderamente, como tú estás diciendo, es un pensamiento revolucionario que nos permite ponernos en sintonía con este imperativo cósmico que representa la era del saber, la era de Aquarius. No hay que olvidar también como dato biográfico de Edgar Morán, que él es uno de los miembros de la comunidad de ideólogos que dieron nacimiento a la Unión Europea, ¿sí? O sea, su pensamiento ha trascendido hasta llegar a impactar al campo de lo político y lo económico de forma significativa. Un ideal muy acuariano, que sí seguramente tendrá por los usos propios de la política algunas distorsiones, pero que fue gestado con esta idea de unidad. Es muy importante y como tú dices, un practicante del yojismo, quizás sin conciencia de lo que es el yojismo, al menos lo que tenemos como información al respecto. Sí, sería muy interesante conocer el esquema cosmobiológico de Edgar Morán. Es una forma de buscar también la verdad y poder detectar cuáles fueron los factores cosmobiológicos que le permitieron tomar esta decisión, dedicarse a este trabajo que es muy exigente y haber logrado mover ese gigante sociológico con lo que representa y se reconoce hoy en día como la fuerza del pensamiento. Quienes estén interesados pueden descargar de internet su aporte, los 7 saberes para la educación del futuro, que ha tenido todo el apoyo de la UNESCO, nada menos. Bueno, está también la verdad del tabaquismo, todo ese trabajo, esa investigación que hace unos años se realizó en los Estados Unidos porque las tabacaleras escondieron esa verdad acerca de cómo el cigarrillo produce cáncer. Eso está más que demostrado. Queríamos traerlos aquí a colación porque también lo que sucede frente a este tema que estamos viendo, muchas veces frente a una verdad, lo que hacemos es taparnos los ojos, ¿no? Escondernos, no querer verla, porque sabemos lo que cuesta muchas veces superar un vicio, superar una adicción. Esto hace parte del yojismo, de la yoga, cómo poco a poco podemos entrenarnos para superar una situación de este carácter. Entonces, aquí ya tenemos también un ejemplo de lo que es una verdad, la verdad del tabaquismo, del alcohol, del café con el tema de la cafeína,
y así, muchísimos casos que ya hay hoy en día hacen parte felizmente de nuestra cultura, Horacio. Sí, se nos ocurría con esto en analogía con el encubrimiento que hubo de parte de las tabacaleras durante mucho tiempo, las operaciones ilícitas que hicieron comprando periodistas, comprando científicos, comprando comunicadores sociales para que los cubrieran y distorsionaran la verdad. Pues bueno, la verdad no puede ser cubierta eternamente y eso es algo que en la era de Aquarius va a salir toda a la superficie, como nos advirtió el maestre Serra y Noé Laferrière. Y pensábamos en que esto suele suceder en múltiples campos, lamentablemente, como ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia con las inoculaciones experimentales que se suponían que eran seguras y que servían para que la gente sanara o no se enfermara, no sirvieron como dijeron y han producido una serie de secuelas como los mismos laboratorios Pfizer o Moderna están reconociendo en los tribunales de Estados Unidos. Pasó lo mismo con el tema, y pasa con el tema del cambio climático global, en donde las petroleras, estamos hablando de la British Petroleum, de Exxon, de Shell, sabían a principios de los años 80 lo que estaba ocurriendo y lo que iba a venir si continuamos con ese nivel de utilización y quema de combustibles fósiles, y sin embargo lo encubrieron y todavía gastan miles de millones de dólares tratando de generar campañas que bloqueen toda posibilidad de políticas, leyes y acciones favorables a resolver esta problemática con la crisis climática global. O sea que lamentablemente el ir en contra de la búsqueda de la verdad ha sido y sigue siendo todavía parte de una humanidad densificada, mecanomaterialista, que lo único que busca son sus beneficios personales, seguir aumentando sus ceros en las cuentas de los bancos. Pero la mentira tiene las patas cortas, decía mi madre, un dicho andaluz muy antiguo. Y realmente en la era de Acuario yo creo que ya a la mentira se le caen las patas. Así que sigamos en la búsqueda de la verdad, que es lo que nos corresponde en esta etapa. Así es, Horacio. Bueno, rápidamente, porque ya el tiempo pues, nos está indicando que didácticamente no nos alarguemos mucho más, está la verdad del otro, cómo rechazamos todavía a grupos sociales que son seres humanos, que sienten, que piensan, que son inteligentes, que trabajan, como son los campesinos, como lo son también los nativos, mal llamados indígenas, como son los negros o que porque son de cierta forma diferente o tienen una actividad diferente o tienen un nivel económico diferente, ya los estamos rechazando. Y para no ir muy lejos, muchas veces, como tú decías hace ya un rato, cómo agredimos en familia a una hija, a un hijo, a la pareja. O sea, estamos entrando a la búsqueda de la verdad, del reconocer al otro, es decir, entenderlo, dialogar con él, conocerlo y permitir que también nos conozca, dar a conocerle nuestros sentimientos, nuestras emociones, el poder trabajar juntos colectivamente, porque no hay otra manera de superar la serie de dificultades e inconvenientes que hoy en día tiene esta sociedad. Entonces necesitamos unirnos y para unirnos necesitamos entendernos y reconocernos.
así es, una necesidad imperiosa del reconocimiento del otro. Por aquello de ese nuevo humanismo al cual todos aspiramos, o la mayoría aspiramos en este momento, y que tiene antecedentes tan hermosos, tan valiosos como la cultura de nuestros pueblos ancestrales en América, sintetizado en el saludo de los mayas que tantas veces nos recordaba el maestre David Ferriz Olivares, ese Inlaquesh, tú eres mi otro yo. Hermoso, ¿no? Así es, Horacio. El asunto de las formas, ¿no? Que porque es diferente. Cuando hoy en día ya afortunadamente se está valorando la diferencia, se está reconociendo la diferencia. Aquí a la izquierda tienen ustedes un cuadro que le pedí el favor a ChatGPT que nos lo recreara. Es la representación de uno de los cuentos de Jorge Luis Borges, El Profeta Velado, que es muy interesante con relación al tema de la búsqueda de la verdad. El Profeta Velado, que además de ser leproso, naturalmente se cubre su rostro, parece ser con la máscara de un toro, lo cual para Borges no es algo puramente casual. Está rodeado de un harén en donde las mujeres son ciegas. Es interesante el tema para meditar, porque pues está diciendo en lo profundo que fue Borges, nos pone frente a nuestros ojos un tema muy interesante con relación a la verdad, eh, que es un motivo también de estudio, de observación, de meditación, porque hay que ver si aplica también en nuestro medio. No es que está allá solamente en el cuento de Borges, sino que puede perfectamente estar acá, es decir, en lo que estoy viviendo, en lo que estoy observando, en mi medio, en mis imaginarios, si realmente hay un profeta velado con mujeres ciegas. Y tú que eres argentino, que tienes bastante referencia con Borges, que además conoció al maestre apóstol, al maestre David Juan Ferriz Olivares. Ellos se conocieron, tuvieron la fortuna de conocerse, y él al final de las pocas entrevistas que tuvieron reconoció que era uno de sus discípulos tardíos, Horacio. Así es, Jorge Luis Borges fue un gran estudioso de la Kabbalah hebraica y del budismo, o sea que tenía un nivel digamos, de comprensión en esa búsqueda de la verdad muy importante, muy profundo. Lo deja ver en su obra literaria, por ejemplo en el Aleph, que es uno de sus cuentos más universalizados y que se utiliza justamente la obra literaria de Jorge Luis Borges en múltiples facultades de universidades internacionales, por ejemplo en 2 o 3 facultades donde se enseña la carrera de física, porque Borges tempranamente, en los años 40, 50, previó aspectos que tienen que ver hoy con la mecánica cuántica que se enseña como vanguardia del pensamiento de la física teórica. Entonces realmente él fue más allá de las formas. Borges más o menos a la mitad de su vida quedó ciego y él decía que eso le había permitido una percepción de los seres y de las cosas mucho más profundo, porque no quedaba atrapado por las formas precisamente. Y eso lo rescata el maestro doctor David Ferriz Olivares cuando en su libro La supremacía de la ñana yoga en la era de Acuario, da ese ejemplo en uno de los bumis, de los estados de conciencia de la ñana,
y cómo Borges pudo trascender y realizar ese aspecto gracias a esa búsqueda de la verdad que tanto lo movilizó y que tantos conflictos le causó a lo largo de su vida, ¿sí? Así que es un excelente Sí, ejemplo para recorrer y profundizar, seguramente. así fue, Horacio. Bueno, terminamos entonces, antes de dar las conclusiones. Hace poquito me presentaron a Fernando Giraldez. Realmente me sorprendió. Él es un neurocientífico que terminó dedicándose al estudio de los artistas del Renacimiento. Él es español, es catedrático emérito de biología en la Universidad Pompeu Fabra, eh, y se ha dedicado a investigar la relación entre arte y cerebro. Imagínate, Horacio, arte y cerebro. A ti que te gusta mucho el arte y nosotros como arquitectos nos gusta mucho el arte, destacando como los grandes maestros de la pintura como Leonardo, Velázquez, Tiziano, actuaron como unos neurocientíficos intuitivos, siglos antes de que existiera la neurociencia formal como hoy en día ya conocemos. En este libro, Giraldez muestra que estos artistas exploraron y aplicaron de manera empírica principios sobre la percepción visual y el funcionamiento cerebral para crear ilusiones ópticas. He ahí también el tema de la búsqueda de la verdad, ¿cierto? Ellos hacen esta investigación para crear la ilusión óptica como una verdad, lo cual pareciera contradictorio. ¿Qué hacen? Que crean profundidad. En dos dimensiones crean la sensación de la profundidad y realismo. Giraldez explica también que técnicas como el difuminado de los contornos, el uso de contrastes, sobre todo cromáticos, de la serie de tonalidades en los colores y la representación de la profundidad no solamente reflejan cómo vemos el mundo, sino también cómo lo interpreta nuestro cerebro. Leonardo da Vinci fue pionero en borrar los bordes, las líneas. Si uno se acerca con la lupa que tenemos como metáfora en el afiche de esta promoción, de estos jóvenes con la lupa atentos al detalle, si nos detenemos en el detalle y lo observamos, él borra las líneas haciendo que los bordes de la figura sean ambiguos, lo que engaña al sistema visual y genera una percepción más natural. Él subraya que la observación de una obra de arte es un proceso activo. El cerebro no solamente recibe información visual, sino que lo compara y lo interpreta. Hay un tema también grueso que llamamos un tema complejo, el de la interpretación en función de las experiencias y abstracciones previas almacenadas en nuestro lóbulo temporal. Interesante, porque en eso también trabajaron mucho los arquitectos griegos cuando crearon el Partenón y todas estas esculturas y edificaciones, porque utilizaban una serie de técnicas de distorsión visual para que cuando las viéramos, nuestro cerebro corrigiera la distorsión que por naturaleza se habría percibido. Horacio.
Sí, eso, se abre un campo, pero creo que por tiempo podríamos dejarlo planteado para un próximo encuentro, ¿no? Porque este encuentro entre el arte y la neurociencia, ya desde el surgimiento propiamente de la neurociencia, uno de los padres de la neurociencia es Ramón y Cajal, que fue un connotado artista, un gran dibujante, y que nos posibilitó justamente el conocimiento del tejido neuronal y de los sistemas neuronales a través de su arte. Podríamos hablar en la arquitectura, bueno, me provocaste, Edwin, con ese tema, porque aparece el tema de Gaudí, por ejemplo, colocando a través del uso de la geometría, inventando sistemas estructurales que son todo un milagro, podríamos decirlo, porque hasta ese momento nadie los había intentado en la historia de la arquitectura. Y dieron resultados, y qué resultados. Y bueno, podríamos hablar mucho, pero nos gustaría dejarlo ya como motivo de investigación, que quienes nos están viendo y escuchando utilicen la curiosidad de ingresar justamente en páginas de internet a través de la inteligencia artificial, y quizás en un próximo encuentro podríamos hablar de este tema con mucho gusto. Sí, al cual se refiere el maestre de la Ferrier en su sexto mensaje, El arte en la nueva era. También a quienes nos están escuchando, les invitamos a, si quieren ver la entrevista que le hacen a Fernando Giraldes en estos programas muy interesantes que está haciendo el Banco Español Triple B A o WWA, culturales muy interesantes. Ahí se presenta Fernando Giraldez y ya ustedes también pueden disfrutar de ese aporte tan interesante al respecto. Muy bien, Horacio, entonces tienes aquí ya prácticamente a empezar unas conclusiones. Aquí vemos otra foto del maestre de la Ferrier en bicicleta, nada menos. Practicando el ciclismo en la Riviera Francesa, junto a las playas de Niza, donde vivió sus últimos 9 años de vida y donde se generó este maravilloso encuentro y relación maestro-discípulo con el maestre David Ferriz Olivares, ¿sí? Es una foto muy, muy sentida por nosotros porque nos gusta verlo al maestre en esta actitud de disfrutar de la vida, de ser un ser con alegría, algo que la yoga, el yojismo y la ñana yoga nos proponen concretamente, vivir plenamente. Y queríamos rescatar como conclusión un párrafo de él en donde dice que jamás ninguna ciencia filosófica ha sido más adaptable a la vida de cada quien. Ninguna religión ha sabido proporcionar tanta ayuda moral y asistencia psicológica como el método de la yoga. ¿Qué mundo tendríamos de perfección si el sistema yoga fuera completamente divulgado sobre la superficie de nuestro planeta? Creo que el mensaje está claro. Se los proponemos a quienes nos han acompañado en este conversatorio que hemos disfrutado mucho, aprendiendo un montón de cosas de Edwin, de su amplísima cultura, de su investigación permanente, profundizando, y bueno, esperamos que todo lo que hemos compartido sea de utilidad, sobre todo para que lo pongamos en la práctica cotidiana y demos pasos avanzados hacia el encuentro del ser y de la paz interior, concretamente. Así es, Horacio, igualmente reconociendo también todo tu trabajo y aporte de años a toda la cultura y a esta serie de actividades que tenemos en las fundaciones que han emanado del pensamiento, la enseñanza, el mensaje de los maestres.
y aclarando que nosotros no estamos en contra de ninguna religión, mucho menos de ninguna creencia, pero sí es importante tener en cuenta este señalamiento que hace el maestre de la Ferrier, porque, o sea, no podemos tampoco tapar la verdad y efectivamente uno de los inconvenientes de las filosofías y de las religiones fue la falta de trascendencia en el sentido de no tener claros los métodos de aplicación práctica para el autoperfeccionamiento del ser humano. Eso fue lo que en la era anterior hizo mucha falta y por eso no se logró, y por eso también tenemos hoy las situaciones lamentables que estamos viviendo en la humanidad, la degradación de la salud, de la moral, las guerras, los problemas de la ecología y tantos otros. Bueno, entonces hemos llegado al final. Felizmente le agradecemos a Horacio muchísimo todo este aporte, este bagaje. Vemos cómo Horacio conoce, ha profundizado con él allá en Mendoza y aquí en Bogotá, con nuestros compañeros en la ciudad, pues profundizamos e investigamos en temas de la obra de los maestres. Entonces les proponemos a ustedes estas conclusiones para que cada cual, en la medida en que así lo considere, asuma su propia responsabilidad, identifique cuál es su búsqueda actual, qué ha venido usted buscando en estos últimos años, últimos tiempos. Conoces cómo se busca la verdad que necesitas, porque cada uno a veces necesitamos una verdad en especial, sea en el campo económico, psicológico, en la salud física, en la relación de pareja, en miles de cosas, en lo laboral. Lo has hecho en el campo de las emociones, relación de pareja, alimentación, diálogo con los tuyos, y te invitamos a conocer los métodos de búsqueda de la verdad con aplicaciones concretas en la vida diaria a través de los aportes que dan los liceos de síntesis y los CEGEN. Entonces, Horacio, el liceo de síntesis se siente muy contento y muy feliz de haberte tenido una vez más aquí en este canal para contribuir a llevar este mensaje a la humanidad. Entonces, muchísimas gracias, Horacio. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto como siempre y bueno, agradecer a quienes nos han acompañado en este conversatorio y que seguramente se van a plantear muchas interrogantes interesantes de dilucidar, ¿no? Así que a investigar y a formar parte de este maravilloso sistema, esta ciencia filosófica que nos propone el maestre doctor Serrano de la Ferrier. Muchas gracias, hasta siempre. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Que estén muy bien.